Tres escalofriantes verdades sobre viajes por carretera, historias de terror reveladas y prohibidas. Ana, madre soltera de 35 años, sintió como su corazón se disparaba al recibir la llamada de su hermana. La salud de su madre, anciana y frágil, era un tema delicado, y ahora requería su presencia urgente. Sin pensarlo dos veces, subió a su viejo sedán y emprendió el viaje en una noche despejada. Pero algo en el ambiente comenzó a cambiar. La carretera, que solía ser un río de carros, era ahora un desierto, con sombras al acecho en cada curva. Se rió de su paranoia al recordar las historias de su abuela sobre los que acechan en la noche, pero esa risa se le congeló en los labios al ver cómo la oscuridad parecía tragarse cada haz de luz que emanaba de su coche. El frío le recorrió el cuerpo como un aviso. De repente, un mensaje del número desconocido iluminó su teléfono. «Sé lo que sucedió en aquella casa abandonada», decía aquel texto. Ana sintió que el aire se le hacía denso. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, y cada letra resonaba como un eco de un pasado que creía olvidado. Su infancia estuvo marcada por el Sombra, un vecino extraño que nunca salía durante el día. Las advertencias de la comunidad llevaban consigo un peso que ella no podía ignorar. Hizo un pacto, susurraban desde la seguridad de sus hogares, pero ahora, ese pacto parecía estar ligado a ella. Con el corazón en la garganta, aceleró el paso, pero los mensajes continuaron llegando, más perturbadores cada vez. «Sé de tu madre», susurraban, haciéndola sentirse vulnerabilidad en su piel. ¿Quién estaba detrás de todo esto? El pánico la envolvía, y a medida que la carretera se hacía más oscura y solitaria, esa sensación se intensificaba. Fue entonces cuando notó un vehículo detenido a lo lejos. Las luces apenas iluminaban la escena, pero al acercarse, Ana se encontró con el horror de su infancia. Allí estaba él, el Sombra. El mismo rostro descompuesto que había atormentado sus sueños regresaba ahora para perseguirla en la vigilia. «Nunca debiste venir», dijo con una risa escalofriante que atravesó el aire como un frío cortante. Cada palabra que salía de su boca era un veneno que hacía que su sangre se helara. Ana, aterrorizada, intentó retroceder, pero las luces de su coche parpadearon y se apagaron. «¿Qué quieres?», logró preguntar, temblando. La respuesta que él dio fue un susurro que la inyectó de desasosiego. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana sabía que salir de ahí sería una lucha por su vida. La niebla se espesaba, y los ecos de sus risas infantiles se transformaban en gritos desgarradores que retumbaban en su mente. La lucha no solo era con el Sombra, sino también con la oscuridad de su propio pasado, ese que había permanecido oculto en el silencio del barrio. La lucha por liberarse de los recuerdos malditos se tornaba cada vez más feroz. ¿Podría enfrentarse a la verdad que amenazaba con consumirla? Mientras su corazón latía desbocado, la certeza crecía en su interior. El peligro estaba más cerca de lo que jamás imaginó. ¿Sería capaz de salir de esta noche aterradora, o se convertiría en parte de una leyenda que el barrio no olvidaría jamás? Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El Sombra se acercó, sus ojos brillaban como dos faros perdidos en la oscuridad. El aire se volvía irrespirable, cargado del terror y el olor a descomposición que parecía emanar de su ser. No había tiempo para pensar, solo había tiempo para actuar. Su mente, nublada por el miedo, recordaba el consejo de su abuela: siempre corre hacia la luz. Con un esfuerzo casi sobrehumano, giró sobre sus talones y se lanzó hacia su coche, las manos temblando mientras intentaba abrir la puerta. Un golpe resonante la detuvo en seco. Era como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás, haciéndola comprender que había algo más en juego que una simple confrontación. «No te vayas», dijo el Sombra, su voz era un eco lejano, casi susurrante. «Aún no hemos terminado de hablar». Ana podía sentir la desesperación asomarse. Las ruedas de su coche crujieron bajo su peso, cada sonido era un recordatorio de que estaba atrapada, de que su pasado no estaba dispuesto a dejarla ir. Fue entonces que un nuevo mensaje llegó a su teléfono. La pantalla iluminó su rostro y al leerlo, la sangre se le heló.
Cuando te vayas, tu madre no estará. Basta, gritó enfrentándose al horrendo rostro frente a ella. Pero sus palabras parecieron resonar en el vacío, convirtiéndose en eco. La niebla pareció tomar forma, amenazando con envolverla mientras el sombra daba un paso más cerca, sonriendo a través de la oscuridad. Ana buscó en su bolso, desesperadamente, y sacó su teléfono. En un acto de valentía impulsada por el miedo, comenzó a grabar. Las imágenes la ayudarían a sobrevivir, pensó. La evidencia de su existencia podría salvarla. Sin embargo, el sombra se rió burlonamente, como si supiera que su intento era vano. Los recuerdos son una carga muy pesada, Ana dijo, su voz sinuosa cortando el aire con facilidad. El miedo que llevas es lo que me alimenta. Estás en mi territorio ahora. Las palabras salieron de su boca y la rodearon como tela de araña, incapaz de escapar. En su mente el grito de su madre resonaba por encima del peligro: no dejes que te atrape el sombra. Fue un llamado de alerta, una chispa de esperanza. Sin más, Ana cerró los ojos y pensó en su infancia, en los días soleados jugando con su hermana, en las risas. Fue un contrapeso, una luz en medio de la oscuridad que intentaba tragársela. Con un alarido feroz, abrió los ojos de nuevo y corrió hacia el sombra. No sabía si podía vencerlo, pero entendía que escapar era la única opción. La niebla empezaba a disolverse lentamente, los ecos de su infancia se desvanecían con cada paso que daba. En la oscuridad detrás de ella, sintió que algo la perseguía. No era solo el sombra, eran los recuerdos, las decisiones que había tomado, los secretos que había guardado. Frustrada, miró al horizonte donde creía que estaba la salida. Una luz encendida brilló a lo lejos. Su corazón se llenó de un nuevo impulso, hacia la luz. Mientras corría, la risa del sombra resonaba en sus oídos. Ana sintió que las manos del miedo la alcanzarían, pero su determinación se tornó fuego. Aún había tiempo, al menos eso pensaba. Entonces, un grito desgarrador salió de las sombras, un eco de su madre. La luz empezó a desvanecerse y la risa se tornó en llanto. No sabía si estaba huyendo o si esa luz era una trampa más. La seguiría esa sombra oscura, o podría encontrar la salvación antes de que fuera demasiado tarde. Ana se detuvo un instante, todo giraba en su mente. Necesitaba entender la verdad detrás del sombra y lo que realmente le había pasado a su madre. Cuando el viento azotó su rostro, un nuevo mensaje llegó. Esta vez, estaba firmado por alguien más. La verdad te liberará, Ana, pero también podría destruirte. ¿Estaba lista para conocerla? La carretera estaba llena de secretos, y ella estaba decidida a desvelarlos. Ana sintió que el miedo se apoderaba de ella mientras contemplaba la luz a lo lejos, pero cada vez que sus pies encontraban firmeza en el suelo, era como si una fuerza la arrastrara hacia atrás. La risa del sombra resonaba en sus oídos, un eco implacable que la empujaba a dudar. Corrió, su corazón latía con una furia desesperada. El aire a su alrededor estaba cargado de algo más que temor, era un sentimiento casi eléctrico, como si la presencia oscura del sombra interrumpiera la realidad misma. De repente se detuvo. Un grito desgarrador resonó una vez más, esta vez más claro. Era su madre. No podía ser, ¿verdad? Las memorias se entrelazaban, haciéndola tambalear. Tenía que encontrar la verdad. Sin saberlo a ciencia cierta, Ana comprendió que el sombra no era solo un despertador de sus peores temores, sino que estaba ligado a secretos ocultos dentro de su propia familia. Con el teléfono en la mano, su mente se despejó momentáneamente y recordó las viejas historias que su madre le contaba sobre los pactos y los espíritus oscuros. Siempre hay algo que pagar, repetía su madre con la voz temblorosa. Ana dudó, preguntándose si había algo que había ignorado durante años, algo que podría haber puesto en peligro no solo su vida, sino también la de su madre. El sombra avanzó, sintiéndose como una sombra tentacular que devoraba la luz a su alrededor. No puedes huir de lo que has hecho, Ana. Te atormentan las decisiones de tu pasado, susurró, y al pronunciar esas palabras, la temperatura bajó abruptamente. Ana abrazó sus recuerdos de felicidad, pero también fragmentos de dolor, las discusiones, la mentira que había ocultado sobre la relación con su madre, los secretos familiares que la habían devorado lentamente sin previo aviso. Un estruendo resonó desde el interior del coche como si un espíritu indignado desafiaría la barrera entre lo visible y lo invisible. El sombra se detuvo como si algo lo hubiera alterado. Era su momento. Sin mirar atrás, Ana se deslizó hacia el coche.
Mientras se lanzaba hacia la puerta, su mano se detuvo en el mango. ¿Sería este su último refugio, o su tumba? Fue entonces que un antiguo grito surgió de su mente. La verdad te liberará. Con un movimiento decidido, abrió la puerta del coche y se deslizó detrás del volante. Miró a su alrededor, pero no había tiempo para pensar, solo acción. Puso el motor en marcha y un rugido ensordecedor retumbó en el aire. El sombra acercó su rostro en un retorcido rictus de ira. No puedes escapar así, Ana. Nunca lo has hecho, dijo su voz ahora apenas un silbido. Se quedó ahí observándola como si la oscuridad misma se amontonara contra el cristal del coche, con el corazón a 1000 por hora. Ana miró el espejo retrovisor. La carretera serpenteaba detrás de ella, llena de sombras que parecían cobrar vida. La luz se había apagado, y solo había penumbra en el horizonte. Era como si la carretera le ofreciera un futuro y a la vez, un abismo. Decidida, apretó el acelerador y el coche se lanzó a la oscuridad. Su mente giraba en 1000 direcciones. La verdad, repetía, como un mantra. Sabía que había algo detrás del sombra, una revelación a la que debía enfrentarse. En ese momento, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Te está buscando, Ana. Pero no es solo el sombra. Hay alguien más que sabe. Su estómago se retorció. ¿Quién podría ser? Mientras giraba en una curva, la carretera pareció transformarse, creciendo cada vez más oscura y terrorífica. Antes de darse cuenta, se encontró frente a una encrucijada. A la derecha, la ruta parecía estar marcada por una extraña luz, una promesa de claridad. A la izquierda, el camino se adentraba en una oscuridad profunda y abrumadora. Solo había 2 opciones, pero ambas estaban cargadas de peligro. Y justo cuando estaba a punto de decidir, un grito rompió el silencio de la noche. Esta vez era el eco de su madre, llamándola desde lo más profundo de la oscuridad. Seguiría hacia la luz, arriesgándose a perder su única oportunidad de verdad, o se aventuraría en la oscuridad para descubrir lo que había estado huyendo toda su vida. La encrucijada la esperaba. Ana sintió como el sudor le empapaba la frente. La voz de su madre resonaba en sus oídos, distorsionada por el terror y la desesperación. Estaba atrapada entre 2 caminos, y cada una de sus elecciones parecía empujarla más cerca de un abismo. La luz a la derecha titilaba suavemente como si prometiera respuestas, pero había algo inquietante en su resplandor. A la izquierda, la oscuridad era densa y opresiva, un lugar donde los ecos de los gritos parecían cobrar vida. ¿Qué debo hacer?, pensó en voz alta. La oscuridad parecía respondernos con un silencio ominoso, mientras la luz a su lado seguía parpadeando con insistencia. Con un grito estruendoso, una figura emergió de las sombras, entre los árboles cercanos. Ana se sobresaltó, asegurándose de que su ventana estuviera subida. Era un hombre de apariencia desaliñada, sus ojos reflejaban el brillo de esa luz lejana. Tenía una expresión de advertencia y miedo, como si estuviera a punto de gritarle que corriese, que no se detuviese. Allí no, vete por la luz, exclamó con voz quebrada, pero la frase se perdió en el aire como un susurro. Ana sintió una punzada de comprensión, había algo amenazante en su mirada. Fue en ese instante que el sombra dejó de estar a distancia. Susurros en el aire, murmullos de un pasado pesaroso, la rodeaban. Tus decisiones, Ana, tus decisiones, repetía, mientras la sensación de frío se adueñaba del interior del coche. Un segundo mensaje llegó a su teléfono, vibrando insistentemente. No le hagas caso. Él está aquí, Ana. La oscuridad es su reino. Su corazón latía más rápido. Cada parte de ella estaba dividida entre huir y enfrentar sus miedos. Como si una fuerza sobrenatural jugara con su mente, cada mano que intentaba tomar el volante se sentía pesada, atada al pasado que trataba de olvidar. Debes decidir. Gritó una voz dentro de ella. La luz y la oscuridad, aunque opuestas, parecían enredarse, como si ambas caminos formaran parte de un mismo destino. Con la decisión firme llevada por el terror, giró el volante hacia la luz. A cada segundo que se acercaba, una sensación de alivio la envolvía, pero la luz no era pura. Estaba teñida de inquietud, como si cada destello revelara fragmentos de su vida que había tratado de esconder. Las caras de su pasado flotaban en el aire, mirándola con reproche. Amigos, familiares, cada rostro cargaba una herida, un secreto que había descuidado. Una sombra pasó rápidamente delante de sus ojos, y sintió que el sombra ahora estaba dentro del coche. ¿Crees que escaparás?
La verdad no siempre es luminosa, Ana, susurró con una risa burlona, resonando como un eco en su mente. El coche comenzó a tambalear, y la dirección se volvía incontrolable. Sus manos temblaban y se sintió atrapada. ¿Qué es la verdad?, se preguntaba, cuando una imagen de su madre, pálida y angustiada, cruzó su mente. Tienes que saber, Ana. Lo que hiciste, susurró, aunque su voz se desvanecía. De repente el coche giró y se deslizó directamente hacia el abismo que había evitado toda su vida. Ana cerró los ojos. El miedo era excesivo, como si la oscuridad misma la estuviera consumiendo. Pero antes de caer, todo se congeló. Las imágenes pasaron rápidamente frente a ella. Ruth, el pacto, murmuró antes de que un estruendo la sacudiera del auto. Ana abrió los ojos, sintiendo que flotaba entre dos mundos. La luz y la sombra estaban en conflicto, luchando por su alma. Con una fuerza inesperada, gritó, «Dame la verdad». Las palabras resonaron como un trueno, pero la respuesta fue un silencio ensordecedor. En ese momento la luz se intensificó, revelando una figura conocida, su madre, con una mirada entre determinada y llena de lágrimas. «Haz lo correcto, Ana», rogó suavemente. «Recuerda quién eres». Cuando la figura se desvaneció, el sombra rió fuertemente, una risa que resonó en su cabeza. «Nunca conocerás la verdad si no te atreves a perderte en la oscuridad». El coche, ahora envuelto en sombras, se hundió. Ana supo que debía enfrentarse a lo que le arrebataron, a lo que escondieron en lo más profundo de su ser. En el último instante antes de ser consumida por la oscuridad, un destello de luz la envolvió. «¿Qué pasará?», se preguntó mientras caía, sabiendo que el verdadero terror apenas comenzaba. Cuando su mente encontró un breve respiro, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Algo o alguien la esperaba en la oscuridad. ¿Podría ser su madre? ¿O era solo el eco del sombra que se acercaba? El tiempo se detuvo en su caída. La caída parecía no tener fin, como si la gravedad intentara devorarla en un abismo donde el tiempo y el espacio se retorcían. Ana abrió los ojos y la oscuridad la envolvió, apretándola como un abrazo mortal. De repente la caída se detuvo y se encontró sobre una superficie fría y húmeda. El aire estaba cargado de un olor a moho y descomposición, y un escalofrío recorrió su espalda. Se levantó, temblando, y le costó unos instantes orientarse. A su alrededor, las paredes de lo que parecía una caverna estaban cubiertas por sombras danzantes. Cada sonido resonaba de una manera extraña, amplificado, como si se burlara de su paranoia. «¿Estás aquí, madre?», susurró, su voz temblorosa apenas atreviéndose a romper el silencio. Una risa aguda respondió desde las profundidades. «No te engañes, Ana. No hay salida aquí». Era el sombra, sus ecos se deslizaron por el aire como serpientes. «Este es tu verdadero hogar, el lugar donde los secretos olvidados cobran vida». Con cada palabra suya, Ana sentía que el pánico la invadía. Recordó los ecos de los rostros que había visto, las lágrimas llenas de decepción. Allí, en esa oscuridad perpetua, comprendió que su pasado no la dejaría ir tan fácilmente. Se quedó quieta, escuchando. Un crujido en la distancia la hizo girar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con un hilo de voz. La respuesta fue un murmullo sibilante, un sollozo que se asemejaba a un lamento colectivo de víctimas pasadas. La oscuridad parecía moverse, pulsando con cada latido de su corazón. «Conócete a ti misma», decía la voz del sombra. «Cada paso que has dado, cada decisión, todo ha llevado a esto». Ana recordó aquellas noches en las que por travesura o egoísmo, había dejado de hablar con su madre. Recordó los días en que las discusiones habían estallado. Su corazón se sentía pesado. «No es por mí, es por ellos», intentó convencer a sí misma, con un grito sordo, se adentró más en la caverna. Las sombras se alzaban a su alrededor, un remolino que arrastraba visiones de su vida. La risa del sombra se unió a sus propios recuerdos, burlándose de sus errores. A medida que corría, las paredes comenzaron a distorsionarse. Los rostros que antes había descuidado ahora parecían acercarse a ella, llenos de interrogantes, de reproches. «No me dejes aquí», resonó la voz de su madre, clara y afilada. «Lo has olvidado todo». Casi ciega de desesperación, Ana buscó el refugio en la oscuridad. Pero la risa del sombra la acechaba, siempre allí, resonando en su mente. De repente se detuvo. Frente a ella una puerta brillaba tenuemente como un faro en ese océano oscurecido.
Todo su ser le grité que debía arriesgarse. Quizás allí esté la luz, pensó, pero a la vez, lo que la acorralaba le advertía que podría ser una trampa. Con el corazón acelerado, extendió la mano hacia la puerta. Cada paso, un eco reverberante de su angustia, resonaba en su cabeza. Pero a medida que se acercaba, una sensación de hielo le recorrió la columna vertebral. Una voz emergió de las sombras, gritando, «No lo hagas». Se detuvo en seco y se volvió para ver lo que la seguía. A través del espesor de la negrura, pudo vislumbrar una figura descompuesta, un núcleo de terror. La imagen de su propia vida mutilada, llena de arrepentimientos y promesas rotas. ¿Es este tu destino, Ana?, se preguntó el sombra. ¿Atraparte en los miedos en lugar de enfrentar la verdad? La puerta seguía brillando con una luz inconmensurable. Antes de que pudiera decidir, una mano fría y esquelética se aferró a su brazo. Ana gritó. No, no quiero. Pero la figura tiraba de ella hacia la profunda oscuridad, como si todo errático la siguiera, y la puerta a su espalda comenzaba a cerrarse lentamente en un silencio amenazador. Podría zafarse de las garras del terror que la retenía, el eco de su propia voz resonaba, cada palabra cargada de un peso que jamás imaginó. En un último impulso cerró los ojos y gritó, «Déjame ir». Pero el eco se apagó y la verdad la confrontó, la elección que debía hacer. Se acercaba sin piedad. La oscuridad o la luz, se repetía mientras la mano helada apretaba su piel. La pregunta era, ¿a cuál de esas verdades se atrevería a enfrentarse? En el último instante un nuevo sonido se hizo presente, un crujido estruendoso que provenía de la puerta, como si alguien más estuviera intentando entrar. Ana sintió un escalofrío, sabiendo que pronto se revelaría algo aterrador. ¿Sería su madre? ¿O un nuevo vestigio del sombra acechando en su camino? Ana sintió como su corazón latía con fuerza, un tamborileo que resonaba en el silencio opresivo de la caverna. La mano fría a su alrededor la mantenía prisionera, y cada intento de liberarse parecía alimentar al sombra, que sonreía con una burla cruel. En su mente pensamientos oscuros se entrelazaban. ¿Qué pasaría si ella no podía escapar? Era realmente el fin. El crujido se intensificó, erizándole la piel. La puerta comenzó a vibrar, como si algo del otro lado luchara por liberarse. Ana contuvo la respiración, su mente llena de terror y ansias de esperanza. «Mamá», gritó buscando consuelo en una voz familiar que podía guiarla. Pero la figura que la había atrapado bromeó a sus espaldas. «Tus llamados no llegarán a ella. Aquí solo estás tú y tus miedos». Con un esfuerzo casi inhumano, Ana giró la cabeza hacia la puerta. El brillo era cada vez más fuerte, iluminando la caverna con una luz dorada que prometía calor y seguridad, un refugio que parecía tan cercano, pero al mismo tiempo inalcanzable. La verdad la abrumaba, lo que había dejado atrás podría devorarla si se atrevía a cruzar. «Ella no vendrá. Tu tiempo se ha agotado», gritó la figura, mientras tiraba de su brazo, una presión que la hacía dudar aún más. La oscuridad a su alrededor comenzó a cobrar vida, como si miles de sombras la observaban, esperando su decisión. Ana cerró los ojos, sintiéndose caer de nuevo, no en un abismo físico, sino en la noche de sus recuerdos. Imágenes espantosas de momentos desvanecidos en su mente, discusiones, silencio y la ausencia de palabras que jamás pudo pronunciar. «Tienes que enfrentarlo», susurró una voz lejana, que de repente sonó como la suya. Sin pensarlo apretó con fuerza la puerta, sintiendo la brillante luz invadir su piel. Esos instantes parecieron eternos, mientras ella luchaba entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar lo que realmente era. Cuando finalmente respiró hondo, una rara calma fluyó por ella. «Lo haré», murmuró. La figura congeló su movimiento y con una fuerza que no sabía que poseía, empujó la puerta hacia adelante. La luz estalló a su alrededor y la caverna pareció tambalearse, las sombras gritaron en un coro de sufrimiento. Un calor abrasador la rodeó, y al abrir los ojos, se encontró en un pasillo oscuro, muy similar al anterior, pero ahora con ecos de su madre llamándola con ternura en lugar de decepción. Ana, parecía un canto melancólico. La desesperación la llevó hacia adelante y sin poder contenerse, comenzó a correr. Pero a medida que se adentraba en el pasillo, las paredes comenzaron a encogerse. Un grito ensordecedor resonó cuando se dio cuenta de que no tenía idea de hacia dónde se dirigía. Las imágenes del pasado se proyectaban ante ella, cada error, cada dejadez, como sombras cobrando forma.
No puedes huir de ti misma, decía el sombra, esta vez más fuerte, resonando por todos lados. Todo lo que ves es el reflejo de lo que has ocultado. La verdad te está esperando. Ana se detuvo de golpe. ¿Qué verdad?, preguntó con voz vacilante. La respuesta se dibujó ante ella, una figura familiar y desgarradora, su madre, atrapada en un tormento que parecía no tener fin. La visión la hirió, pero no podía rendirse. Te liberarás, le dijo Ana, acariciando la imagen etérea con una mano, sintiendo que sus posibilidades se desmoronaban. Pero las murallas del miedo comenzaron a resquebrajarse, y sonrisas tristes resonaban en el eco de su voz. El pasillo se oscureció, el aire se volvió denso y una nueva mano, más fuerte que antes, parecía acercarse a ella, alando del espacio que la separaba. Mira más allá, insistió una voz familiar desde el futuro. En ese instante, un susurro helado recorrió su espalda. La mano profundizándose en su ser le recordó su lucha interna. ¿Serás capaz de dejar atrás a los que amas para salvarte?, le cuestionó el sombra con risa burlona. Ana se resistió, pero su mundo se desintegraba, y de repente el pasillo se convirtió en una sala inmensa, repleta de ecos de risas y llantos. Era el reflejo de sus miedos y sus esperanzas, donde se desdibujaban las líneas entre la luz y la oscuridad. Elige bien, chilló el sombra, mientras la sala comenzaba a girar y los rostros se distorsionaban. En medio de aquel caos, Ana se dio cuenta de que salir de allí no significaría solamente escapar. Necesitaba enfrentar su verdad, y el tiempo se agudizaba. Con su corazón en la mano, dio un paso hacia adelante y la sala se iluminó. ¿Qué decisión tomarás?, resonó la voz del sombra en sus oídos. El terror colmaba el aire. ¿Podría realmente salvar a su madre mientras se salvaba a sí misma? La voz del sombra se volvió un eco distante, mientras Ana se sentía empujada hacia el abismo de su propia existencia. Ahora sabía que la batalla apenas comenzaba y la luz que había encontrado podría no ser la respuesta que tanto anhelaba. Una sombra al fondo se movió, revelando una silueta conocida que la miraba fijamente. Ana. La palabra se ahogó en la penumbra mientras la figura se acercaba. La risa helada del sombra resonó a su alrededor. La verdad cobra vida, y no te dejará ir. Ana retrocedió un paso, su corazón golpeteando con desesperación al reconocer el rostro de su madre, pálido y arrugado por un dolor que no podía ocultar. En sus ojos había un rayo de esperanza y al mismo tiempo un abismo de sufrimiento. Mamá, gritó, pero su voz fue devorada por la risa burlona del sombra, que reverberaba en los muros de la sala. ¿La quieres salvar?, inquirió la figura oscura, acercándose lentamente y jugando con la angustia de Ana. ¿Pero a qué precio? La verdad siempre tiene un precio. ¿Estás lista para pagarlo? Ana sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Las risas que llenaban la sala se transformaron en susurros, ecos de voces del pasado que la acusaban sin piedad. No la mires, le dijeron, ella es la causa de tu tormento. Cállense, gritó tapándose los oídos, pero las voces aumentaban, mezclándose con el zumbido del sombra. La figura se inclinó hacia ella, su aliento helado la estremeció. Acepta lo que eres. Eres como ellos. No hay salvación, con una fuerza renovada, Ana gritó, no soy así. Yo elijo mi camino. El eco de sus palabras resonó, creando un vacío que hizo temblar las paredes. La figura de su madre titubeó como si su condena comenzara a flaquear, el sombra se rió aún más fuerte. ¿En verdad crees que esas palabras tienen peso? Tu pasado te sostiene, Ana. Tus decisiones solo te acercan a este lugar, no te lo alejan. La sala comenzó a oscilar, cada rincón parecía vibrar con un poder maligno que se alimentaba del dolor. Desesperada, Ana giró la vista hacia su madre. Mamá, dime que hay una salida. Por favor. El pálido rostro de la mujer se iluminó con un titilante rayo de esperanza. Ana, no dejes que te controlen. Recuerda, el amor es más poderoso que el miedo. Ana sintió un impulso recorrerle el cuerpo. Su madre la guiaba a través de la oscuridad, una luz en ese laberinto de sombras. Debes elegir, mi amor. No solo salvarte a ti, también a mí, le imploró con una determinación renovada. Ana avanzó hacia el sombra. No permitiré que me arrebates mi vida otra vez. La verdad puede ser dolorosa, pero la luz siempre encontrará su camino en la oscuridad. Sus palabras resonaron como un grito desafiante, que reverberó por toda la sala. El sombra retrocedió, sorprendido por su coraje. ¿Qué te hace pensar que puedes vencerme?
Eres como un insecto frente a un monstruo. Pero incluso un insecto puede quitarse del camino cuando ve la manera de sobrevivir, respondió Ana, con la voz firme. Mientras el sombra comenzaba a desvanecerse, ella vislumbró algo resplandeciente en su interior, una chispa de luz que había esperado toda su vida. Podía sentir la conexión con su madre, y esa luz creció, formando un puente entre ambas. Juntas somos invencibles, gritó Ana, alzando su mano hacia la imagen de su madre. En ese instante una ola de energía iluminó la sala, disipando sombras de miedo que rodeaban a ambas. Pero mientras comenzaba a salir de aquel abismo, el sombra hizo un último intento por atraparlas. Puede que hayas encontrado la luz, pero la oscuridad siempre volverá a buscarte. El eco de su risa se desvaneció, pero su advertencia quedó marcada en la mente de Ana. La sala se estremecía a su alrededor, pero Ana y su madre estaban unidas, iluminadas y listas para enfrentar lo que vendría. Vayamos a casa, susurró su madre, y juntas se movieron hacia el resplandor. De repente, un grito desgarrador llenó el aire, un grito que parecía emanar del fondo de la sala, como si el sombra no hubiera sido completamente erradicado. Ana sintió un escalofrío atravesarle la espalda, una sensación amarga de que la verdadera batalla aún no había comenzado. ¿Qué has hecho, Ana?, resonó la voz del sombra, más fuerte que antes. Esto no ha terminado. Tu viaje apenas comienza. Ana se detuvo, aterrorizada. Las sombras estaban reviviendo, y una nueva oscuridad empezaba a tomar forma a su alrededor. La sala giró una vez más, y ahora su madre se desvanecía lentamente, dejando a Ana sola, atrapada entre la luz que había encontrado y la eterna oscuridad que la acechaba. ¿Serás capaz de enfrentarlo cuando regrese, Ana? La pregunta resonó en su mente, susurrándole que la verdad puede ser más aterradora que cualquier sombra que haya conocido. Ana parpadeó, intentando aferrarse a la imagen de su madre mientras se desvanecía. Mamá, no te vayas. Su voz se rompió en 1000 pedazos, cada palabra una duda más que la anterior. La luz que había sentido tan intensamente comenzó a apagarse, siendo reemplazada por la negrura que la envolvía. De la sombra emergió una figura familiar, pero esta vez era más aterradora, la versión reducida de su madre, una especie de reflejo grotesco con ojos vacíos que destilaban desasosiego. Ana susurró con un eco que retumbaba en su mente. Ellos no pueden ayudarte. Nunca lo han hecho. Las paredes de la sala parecían inclinarse hacia ella, acercándose con un ritmo ominoso. Ana sintió que su estómago se retorcía. La imagen de su madre era un recordatorio de un amor que había estado ausente demasiado tiempo. Cállate. No eres mi madre. La conocí y ella nunca dejaría que una sombra me atrapara, contestó, temblando, pero aferrándose a su rechazar. Con cada intento de dejar atrás el dolor, los ecos se intensificaban. El sombra se reía de ella desde las sombras más profundas. ¿No lo ves, Ana? No escapaste. Eres parte de esto. La oscuridad siempre encuentra su camino de regreso. La sala comenzó a girar nuevamente y se encontró en un laberinto de espejos rotos que reflejaban imágenes de su propia angustia, fracasos, decisiones equivocadas, y aquellos momentos en los que había dejado todo atrás. ¿Estás lista para enfrentarlo? Tú nunca has decidido, siempre has dejado que otros lo hagan por ti, decía una voz, suave y burlona, como el roce del viento. Ana cerró los ojos, palpitante de miedo, pero recordó la conexión que había sentido con su madre. De pronto, en lo más profundo de la oscuridad, vio una figura brillante. Era más que una luz, era un recuerdo, un momento compartido en el que su madre la había abrazado. Ana luchó por aferrarse a esa imagen. La verdad duele, pero nunca me ha vencido, susurró, dejando que la determinación fluyera de su pecho hacia sus extremidades. Los espejos comenzaron a romperse alrededor de ella, como si el miedo que habían reflejado no pudiera sostenerse más. Cada fragmento que caía liberaba un susurro de su pasado, revelando secretos que siempre había querido ocultar. No temeré más, gritó, desafiando al sombra que la acechaba. En el aire respiró aún más profundo, sintiéndose más fuerte, más viva, y entonces, la sala tomó forma nuevamente, ahora llena de ecos antiguos que susurraban verdades olvidadas. El amor nunca muere, ni siquiera en la oscuridad, resonó su voz, entrelazada con las imágenes de esperanza que danzaban a su alrededor. De repente un fuerte estallido sacudió el lugar. Un espejo en particular, frente a ella, se mantuvo intacto. En él vio el reflejo de su madre sonriendo, pero la sonrisa se desvanecía lentamente.
Ana, recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Las manos de Ana se alzaron hacia el espejo, sintiendo la fuerza de su madre empujando su voluntad. Sin embargo, justo cuando sentía que la luz se intensificaba, las sombras la retuvieron de nuevo. ¿Realmente crees que puedes vencerme y salir de aquí? El sombra se acercó, su voz un susurro maligno. Este espectáculo apenas comienza. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha no era solo una cuestión de valentía, sino de enfrentarse a las verdades de sí misma. La sala empezó a oscilar y toda la energía que había reunido parecía tambalearse al borde de escapar. No puedo dejar que esto acabe así, pensó frenéticamente. Que la luz me guíe, gritó y se lanzó hacia el espejo, dispuesta a enfrentar lo que la sombra había estado ocultando. Pero en el último segundo el sombra se abalanzó hacia ella, su forma oscura distorsionándose y gritando con un eco ensordecedor. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor mientras el dolor del pasado la envolvía. ¿Serás capaz de enfrentar tu verdad, Ana? ¿O caerás de nuevo en la oscuridad? Resonó la voz de la sombra, llevándose consigo todo sentido de esperanza, y en ese instante crítico, mientras el espejo estallaba en 1000 fragmentos, un nuevo grito se levantó del abismo. Aún no has visto todo, la oscuridad la tragó de nuevo, y se encontró en medio de un gris nebuloso, con un nuevo desafío esperándola. Ana sintió un dolor punzante en el pecho. El vacío la rodeaba, pero la nebulosa gris no estaba completamente desprovista de formas. Formas distorsionadas danzaban en la penumbra, como sombras de recuerdos que la atormentaban. Su corazón latía rápidamente y el aire se sentía pesado. ¿Dónde estoy?, se preguntó con una voz quebrada, su eco perdido en el silencio abrumador. Pasaron unos segundos antes de que la oscuridad comenzara a cobrar vida. Escuchó susurros que se entrelazaban en un murmullo, como si las sombras estuvieran contando historias olvidadas. Un frío escalofrío recorrió su espina dorsal mientras intentaba distinguir las palabras. Ana, nunca escaparás, resonó la voz del sombra, profunda y burlona. Este es tu destino, un viaje sin final. Las imágenes comenzaron a formarse, mostrando fragmentos de su vida, momentos de felicidad, pero también de sufrimiento. Vio su niñez, jugando felizmente en el jardín de su madre, y luego más tarde, vio las lágrimas en los ojos de su padre después de la muerte de ella. La culpa se apoderó de su interior y cada visión parecía querer arrastrarla hacia la desesperación de esos días oscuros. No, gritó sabiendo que no podía continuar así. Pero la neblina gris se espesó, oprimiéndola. La desesperanza intentaba devorarla. Recuerda, ellos no volverán, se decía, empapada en miedo. Y fue entonces cuando escuchó un llanto débil, un murmullo que llamaba su atención. Siguiendo el sonido, Ana se encontró con una figura encorvada en el suelo. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos, grandes y vacíos, la miraban con desconsuelo. ¿Quién eres?, preguntó, la voz temblando. La figura levantó la mirada hacia ella, revelando una expresión llena de dolor. Soy tu miedo más profundo, lo que has tratado de olvidar, respondió la figura. Me has dejado crecer. Me has alimentado con tus dudas, con tus fracasos. Ana sintió que su corazón se hundía, pero no podía dar la espalda a esa verdad. Tú no eres real, exclamó, pero en su interior, sabía que estaba hablando con una parte de sí misma que había intentado ignorar. La figura se levantó lentamente y Ana dio un paso atrás. Es hora de que enfrentes lo que has dejado atrás, dijo con voz suave, casi un susurro, pero implacable. El viaje no se detendrá hasta que lo hagas. Recuerda lo que escondiste y lo que perdiste por miedo. Ana sintió que su mente se llenaba de imágenes de decisiones dolorosas, de corazones rotos y de caminos no tomados. La angustia se convirtió en un torrente de recuerdos, cada uno un recuerdo de su vida real que jamás había querido enfrentar. Donde su madre había estado de pie, ahora solo había vacío. Basta, gritó, y con cada palabra, el aire se volvía más pesado, casi tangible. No dejaré que esto me consuma. Pero al hacerlo un nuevo estallido resonó, el suelo tembló y la figura sonrió, su rostro una mezcla de compasión y tristeza. La oscuridad nunca se rinde a Ana. Nunca dejará de intentar reclamarte. De repente el gris se iluminó con un brillo tenue. Ana miró hacia arriba y por un instante creyó que podía ver la luz de su madre brillando en la distancia. Ella siempre estará contigo si eliges llevarla en tu corazón,
murmuró la figura, haciendo que la luz se tornara más fuerte. Ana se sintió empujada hacia esa luz, un impulso que la llenaba de esperanza. Pero justo antes de alcanzarla, el sombra la agarró de la muñeca con una fuerza inhumana. ¿Qué pasará si no te gusta lo que encuentras ahí? Los ojos del sombra ardían, y Ana supo que este encuentro final era inevitable. Con cada grito de la verdad que compartía, el eco del pasado aumentaba, arremetiendo en olas de angustia. Tienes que decidir, Ana. ¿Vas a quedarte aquí a seguir huyendo? ¿O vas a enfrentar lo que realmente eres y salir de esta oscuridad? La pregunta resonó colocándola entre la elección del miedo y el valor. Ana sintió que su fuerza se desvanecía un poco más, mientras el sombra se retorcía en su mente, y entonces, el suelo comenzó a resquebrajarse como si el mismo universo estuviera a punto de colapsar. Tu pasado se viene abajo, Ana. ¿Qué harás cuando las paredes de tu mundo se derrumben a tu alrededor? Resonó la voz burlona del sombra, llevándola a la confrontación final entre su luz y su sombra. La decisión era ahora o nunca. Podría Ana notar la verdad y sus propios miedos al mismo tiempo. La luz estaba más cerca, pero el sombra también estaba allí, esperando con un chillido que llenaba la atmósfera de terror. Ana sintió su aliento entrecortado mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en una vorágine de luz y oscuridad. En ese instante crucial, escuchó el estallido de su propio corazón y comprendió, no podía escapar, así que... ¿qué elegiría? Ana sintió que el abismo la impulsaba, ese tira y afloja entre la luz y la oscuridad ya no era solo su vida, era una batalla por su esencia. Cerró los ojos dejando que las lágrimas cayeran, una mezcla de miedo y alivio. Debo enfrentar lo que soy, pensó con claridad al borde del colapso. Al abrir los ojos, la sala que la rodeaba comenzaba a tambalearse. No se trataba ya de un laberinto de espejos, sino de un escenario que se transformaba en su propia historia llena de ecos y sombras. El sombra se reía, su risa reverberando en cada rincón. ¿Cuánto tiempo más vas a ignorarme? Eres parte de mí, decía mientras las paredes se acercaban, como si quisieran devorar su determinación. No lo soy, respondió Ana, su voz firme en medio del caos. Soy más que mis miedos. Sintió que la energía comenzaba a crecer dentro de ella, esa chispa que su madre había encendido en su corazón tantas veces. Soy el amor que compartí, los momentos que viví, murmuró. Esa verdad hacía temblar los cimientos de lo que conocía. El sombra se volvió más agresivo, su rostro distorsionado en una mueca de terror. ¿Y qué hay de las decisiones que no tomaste? Afuera solo hay vacío. Nunca encontrarás la salida. Ana sintió la presión del miedo destilándose en la atmósfera espesa. Pero en ese mismo instante una luz brillante emergió a su alrededor, iluminando hasta las sombras más oscuras. Yo decido, gritó, llenándose de valor. La luz se expandió, empujando al sombra hacia atrás. Las sombras que antes parecían imponentes comenzaron a desvanecerse, las risas se convirtieron en murmullos apagados. He estado huyendo, pero ya no. Te enfrentaré. Fue entonces cuando, en medio del caos, vio la imagen de su madre sonriendo. El amor es más fuerte que el miedo, Ana. No lo olvides. La imagen se tornó más clara, una luz cálida y reconfortante. Ana sintió que el fuerza crecía cada vez más. Con un grito desgarrador, ella atravesó la gruesa neblina que la rodeaba, con una certeza renovada. Las sombras no me definen, extendió las manos hacia el brillo cálido que sus ojos veían. Mientras lo hacía, un torrente de recuerdos comenzaba a fluir, las risas en la cocina, las historias antes de dormir y las noches de abrazos tras las tormentas. Cada uno de esos recuerdos iluminaba el camino. He de recordar, he de sanar. El sombra chilló, su voz retumbando con impotencia. No puedes salir. Te atreves a desafiarme, pero este es tu hogar ahora. Pero Ana conocía la verdad. Mi hogar es donde hay amor, no miedo, replicó, y con cada palabra, sintió más fuerza en su interior. Alzó su mano y por primera vez, el sombra vaciló. La verdad siempre encontrará su camino, decidió dejar escapar, y en ese momento, la luz la envolvió, las sombras comenzaron a dispersarse, el eco de la risa del sombra se convirtió en un susurro lejano, debilitándose frente a su valentía. No se te olvide nunca, Ana, la oscuridad siempre regresa a buscarte, gritó en el último intento de retenerla, pero la lumie se había hecho más grande, más pura y omnipotente. Ana sintió que sus pies se elevaban del suelo, un enjambre de luces y colores que la envolvía. Como un día claro tras la tormenta, alzó la mirada,
vislumbrando a su madre resplandeciente dentro de esa luz. «Recuerda, el amor nunca muere», le susurró mientras Ana atravesaba la corriente brillante, dejando atrás todo el terror. Con un último grito de dolor del sombra resonando en su mente, fluyó hacia el resplandor, sintiendo como una paz sobrecogedora la invadía. Las sombras se desvanecieron por completo, y con un suspiro profundo, sintió su corazón latiendo en armonía. Había decidido su camino y lo había enfrentado. Cuando finalmente la luz se atenuó, Ana se encontró en el pavimento de su antigua calle. A su alrededor, el barrio parecía más brillante, más vivo. Y en el aire, la fragancia de flores frescas la envolvía. Ella sabía que no todo había terminado, pero una nueva oportunidad se le había presentado. Con el alma tranquila, tomó un respiro hondo. La noche todavía la rodeaba, pero ahora había alianzas de luz en su corazón. Volteó, llena de esperanza, y comenzó a caminar hacia adelante, lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. Había dejado atrás al sombra, pero también había encontrado en su lucha la fuerza para vivir plenamente. Tuvo la convicción de que siempre sería un viaje, uno donde el amor sería su guía, y en su pecho latía la certeza de que ni el miedo ni la oscuridad volverían a tener poder sobre ella. Porque la verdad siempre brilla más y siempre, siempre había una forma de ser libre. Tenía por delante un nuevo capítulo brillante y estaba lista para escribirlo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, nos encanta leer lo que piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace la diferencia.